Buenas tardes, Ligda, gusto de verla. Igualmente, André, gusto en saludarlo. Hola, Pati, buenas tardes. Emily, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. A ver, ¿quién nos pone en contexto qué vimos en la sesión anterior? Hola, Janet. Buenas tardes para todas, para todos. Gusto de saludarles. A ver, ¿quién nos dice? Para que no pida nombres. Ya no se recuerdan, quiere decir que no le están dedicando nada mercantil. Hola, Zulema. Vaya que nos saludó, cuéntenos. Platicamos del cheque, pero también del pagaré. ¿Qué dijimos del pagaré? Muy bien, María Fernanda. Hablamos de esos tipos especiales del cheque. ¿Qué más? Por favor, los voy a molestar ahí con su código. ¿Qué más dijimos ahí? Hablamos del pagaré. ¿Qué dijimos del pagaré? Ahí nos dice María Fernanda que busquemos el pagaré. A ver qué dice Paul. ¿Qué es el pagaré? Por ahí nos están diciendo. El pagaré es un título de crédito que consiste en una promesa incondicional. Muy bien, Paul. Le falta de pagar una cantidad determinada de dinero en el tiempo, en las condiciones, en la forma y en el modo convenidos en el documento. Muy bien, o Álvaro. Siempre tenemos que tener claridad en esa diferencia, que mientras el cheque contiene una orden incondicional de pagar una cantidad de dinero determinada, igual el pagaré. Hay que pagar una cantidad de dinero previamente determinada. Sin embargo, la diferencia estriba en que el primero es una orden incondicional que contiene y el segundo, o sea, el pagaré, contiene una promesa incondicional, lo que significa que va a haber un pago a futuro. Teníamos los elementos del pagaré, me están indicando ustedes. Ahora vean, ustedes nos podrían perfectamente estar diciendo eso solo activando su cámara y su micrófono. Es eminentemente mercantil la naturaleza jurídica, porque se considera un bien mueble, se considera una cosa mercantil, se considera que tiene la naturaleza de los títulos de crédito porque es un título de crédito. Y la naturaleza de los títulos de crédito, si se recuerdan, establece que los títulos de crédito son cosas mercantiles, se consideran bienes muebles porque son objeto de apropiación y objeto de traslación de un lugar a otro para su circulación. Tenemos al creador del pagaré y tenemos al beneficiario del pagaré. Entonces ahí tenemos al creador, también se le denomina signatario porque es el que lo firma. Eso quiere decir. Entonces ahí estamos frente al pagaré. Alguien que nos ubique la norma del pagaré, por ahí la estaban indicando ustedes y que nos la lea, por favor. Que me digan dónde está para que la encuentre. Buenas tardes, Lick. Es el artículo 490. Muy bien, José Manuel, buenas tardes. Léalo, por favor. De acuerdo. Artículo 490. Requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el pagaré deberá contener: primero, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Muy bien. Entonces tenemos ahí la diferencia, ¿verdad?
de que nosotros tenemos una orden incondicional de pago de una cantidad determinada de dinero en el cheque y tenemos una promesa de pago de una cantidad determinada de dinero en el pagaré, ¿verdad? Tenemos al librador, al librado, al tomador, al beneficiario en el cheque. Tenemos ahí al creador o signatario y al beneficiario en el pagaré. Es un acto unilateral, ¿verdad? Lo firma solo el signatario, lo firma solo esa persona que se obliga a pagar a futuro una cantidad cierta y determinada de dinero a favor de otra persona, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el pagaré. Si yo les preguntara, ¿cuántos requisitos debe cumplir el cheque para ser considerado título de crédito? ¿Qué me dicen ustedes? Serían 8, ¿no? No, José Manuel, serían 7. Muy Sí. bien, Scarlett. Hay que revisar eso. Y si yo les pregunto cuántos requisitos debe cumplir el pagaré para ser considerado título de crédito, ¿cuál es la respuesta? 7, muy bien, muy bien, hasta ahí ya estamos, 7, muy bien. Ahora bien, ¿cuántos son los requisitos generales de los títulos de crédito? ¿Cuántos son los requisitos especiales del pagaré? 2. 2, Emily, muy bien. Y son 2 para el cheque, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos requisitos llevamos ahí de títulos de crédito? 14. No llevan 4, llevan 14 porque cumplimos con los generales y los especiales. Vayan viendo eso porque podemos preguntar todos los requisitos de todos los títulos de crédito. Entonces, imagínense ustedes que les preguntemos eso. Cuando estamos frente a esos títulos de crédito, entonces consideramos que son contentivos de un crédito cuando estamos frente al pagaré, porque el pagaré sí efectivamente contiene un crédito. Esa es de las grandes características especiales que tiene el pagaré, que a diferencia del cheque contiene de verdad un crédito. No solo está contenido en el apartado de títulos de crédito y se considera un título de crédito, sino que está conteniendo un crédito que va a ser pagado a futuro. Otra diferencia la encontramos en que como es contentivo de un crédito, pues genera intereses, eso también lo dijimos, puede generar intereses. Y de hecho genera intereses porque si no hubiera intereses, ¿qué ganaría el banco? ¿Verdad? Entonces sí genera intereses, a diferencia del cheque. El cheque, como es una orden incondicional de pago, no genera intereses. Encontramos entonces que esos son contenidos específicos para el pagaré. Alguien que nos lea el 492, por favor. Artículo 492. Relaciones del creador. El signatario del pagaré se considera como aceptante de una letra de cambio, salvo para lo relativo a las acciones causales y de enriquecimiento. En caso se equiparará al librador. Muy bien, entonces ahí tenemos las obligaciones del creador. Zulema, ya que está por ahí, léanos esas disposiciones supletorias que son muy importantes. Ok, Linda. Artículo 493. Serán aplicables al pagaré en lo conducente las disposiciones relativas a la letra de cambio. Y la letra de cambio dice la orden incondicional, ¿verdad? Se lo manda uno al 441. Ajá. Que dice: además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la letra de cambio debe de contener la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Número 2, el nombre del girado. Número 3, la forma de vencimiento. Muy bien. Entonces ahí tenemos que la letra de cambio, al igual que el cheque,
contienen una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. ¿Se va a aplicar ese requisito, ese contenido al pagaré? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el pagaré contiene una una promesa de pagar una cantidad de dinero. Eso quiere decir que el pago será a futuro. Encontramos entonces, genera intereses la letra de cambio, que eso está en el 442. Eso sí, entonces ahí puede ser que produzca intereses. Entonces, ¿es aplicable eso al pagaré? Sí, es aplicable, ¿verdad? El nombre de la persona que va a crear ese título de crédito, eso pues está en el pagaré, lo vamos a tomar del pagaré. Esa promesa incondicional pues es requisito del pagaré, entonces lo vamos a tener. Solo estamos haciendo ahí el resumen final del pagaré. Encontramos entonces que tenemos esa transparencia nos indica que hay aspectos sustantivos que tienen fuerza ejecutiva de la letra de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que si un pagaré no es pagado en el tiempo establecido que se prometió, entonces podemos accionar procesalmente. Usted va a accionar procesalmente, usted va a ejercitar su acción cambiaria y por lo tanto, ya sea por falta de aceptación o por falta de pago o pago parcial, entonces usted o aceptación parcial también, usted va a ejercitar esa acción cambiaria. ¿Y eso a qué le va a dar lugar? A que pueda tramitar un juicio ejecutivo. Para los que tengan ahí inquietud, pues está en el 615 y en el 630 del Código de Comercio. Ahí lo pueden observar. Ahora bien, nos vamos a salir del pagaré y nos vamos a ir a otros títulos de crédito que son representativos de mercaderías. Son representativos de mercaderías. Cuando nosotros estamos hablando de los títulos de crédito representativos de mercadería, vamos a encontrar, ¿por qué nos vamos para ahí? Porque el cheque y el pagaré son de los más fáciles de entender. Entonces empezamos por ahí para que ustedes vayan accediendo a ese conocimiento. Pero luego tenemos que los títulos de crédito en sus generalidades nos indican que son representativos de dinero, pero son también otros títulos representativos de mercaderías. Los títulos que son representativos de mercaderías significa que van a tener una relación directa con los contratos mercantiles. ¿Por qué razón? Vean ustedes su código, necesito que lo tengan ahí y van a encontrar. Necesitamos para entender esto su código de comercio y su ley de almacenes generales de depósito. Ténganla a la mano. Encontramos entonces que hay títulos representativos de dinero, les decía. Ahí tenemos el cheque, el pagaré, el vale, la letra de cambio, certificados fiduciarios, debentures, entre otros. Pero también tenemos títulos de crédito representativos de mercaderías. ¿Cuáles son esos títulos de crédito representativos de mercaderías? Por favor, vayan y miren su código. Yo voy a ir diciendo y ustedes me ubican en la ley dónde están. Tenemos como títulos de crédito representativos de mercaderías y que se relacionan directamente con contratos mercantiles, porque todos los títulos de crédito que son representativos de mercaderías se relacionan con contratos mercantiles. Encontramos entonces que entre los títulos de crédito representativos de mercaderías tenemos la factura cambiaria. ¿Dónde la ubicamos? Para que yo me ubique ahí también. En el artículo 591. Léalo, por favor, José. Ley de Almacenes Generales de Depósito y Código de Comercio. Buenas tardes, licenciado. Me gusta saludarle, José. Igualmente. Factura cambiaria, artículo 591. La factura cambiaria es el título de crédito emitido en forma física o electrónica
en compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios, el vendedor o prestatario de un servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio la factura cambiaria que se emite incorpora un verdadero derecho de crédito sobre la totalidad o sobre parte insoluta de la compraventa o prestación de servicios. El comprador o beneficiario de un servicio estará obligado a devolver al vendedor o prestatario del servicio la factura cambiaria original aceptada, en la forma y condiciones que establece este capítulo. No se podrá librar una factura cambiaria por compraventa de mercaderías si la mercadería no se ha entregado real o simbólicamente. Si se trata de facturas cambiarias o se emite por prestación de servicios, el prestatario del servicio es responsable de la veracidad de lo establecido en el documento y que sea posible ceder el derecho de crédito en forma independiente de la obligación contenida en el contrato en virtud del cual se beneficiará del servicio. Estaba leyendo, José, el artículo 591 del Código de Comercio, no 491, 591. Encontramos entonces, no tenga pena, José Manuel, encontramos entonces que ahí tenemos un título de crédito que se relaciona directamente con un contrato. ¿Cuál es ese contrato? Si ustedes escucharon lo que leyó José, entonces ahí sabemos. ¿Cuál es el contrato con que se relaciona la factura cambiaria? Compraventa, licenciada. Muy bien, Juan Carlos, es la compraventa, oigan bien, es el contrato de compraventa mercantil al crédito. Porque si es una compraventa mercantil al contado, no hay factura cambiaria, solo hay factura contable o factura al contado, ¿verdad? De compra al contado. Entonces tenemos ahí la factura cambiaria. Encontramos que la factura cambiaria pues es un título de crédito que se relaciona directamente con el contrato de compraventa mercantil al crédito. Pero luego también tenemos otro título de crédito que se relaciona directamente con contratos y está el conocimiento de embarque. ¿Dónde ubicamos el conocimiento de embarque? ¿Alguien que nos diga? Es el artículo 588, licenciada. 588, léalo rapidito, por favor. Bueno, el capítulo 10 dice, establece la carta de porte o conocimiento de embarque. Artículo 588, rutas permanentes. Los porteadores o fletantes que exploten rutas de transporte permanente bajo concesión, autorización o permiso estatal podrán expedir a los cargadores cartas de porte o conocimiento de embarque que tendrán el carácter de títulos representativos de las mercaderías objeto de transporte. El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas por vía marítima. La carta de porte servirá para amparar mercaderías transportadas por vía aérea o terrestre. Muy bien. Entonces encontramos ahí otro título de crédito que se relaciona directamente con contratación mercantil. ¿Con qué contratos se relaciona la carta de porte y el conocimiento de embarque? El contrato de transporte de cosas. Con el contrato, muy bien, Paul, con el contrato de transporte de cosas. Si las cosas van a ser transportadas, 588, Ingrid, si las cosas van a ser transportadas vía terrestre o vía aérea, vamos a tener carta de porte. Y si fuera vía marítima la transportación, vamos a crear un conocimiento de embarque. Ahí ya llevamos 3 títulos de crédito representativos de mercadería. Vayámonos con el certificado de depósito. El certificado de depósito y el bono de prenda son 2 títulos de crédito representativos de mercadería. ¿Con qué contrato se relaciona el certificado de depósito, que es el título de crédito? ¿Dónde lo encontramos? Rapidito, manejo de código. 584, licenciada. Muy bien, léalo, por favor.
Sí, artículo 584, certificados de depósito y bonos de prenda. Como consecuencia de depósitos de mercaderías, los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán expedir certificados de depósitos y bonos de prenda. Muy bien. Entonces ahí tenemos dos títulos de crédito que se relacionan con contratos mercantiles. ¿Con qué contrato se va a relacionar el certificado de depósito? Con el contrato de depósito mercantil. En su examen y en ninguna parte ustedes pueden escribir o pueden decir contrato de depósito solamente, porque hay depósito bancario, porque hay, ya lo vimos en el cheque, porque hay depósito mercantil con el certificado de depósito y porque hay depósito colectivo de valores en la ley de mercado de valores y mercancías. Entonces es contrato de depósito mercantil el que vamos a tener relacionado directamente con el contrato, con el certificado de depósito. Y luego el bono de prenda lo vamos a tener, muy bien, Paul, relacionado con el contrato de mutuo con garantía prendaria o, que es lo mismo, con el contrato de préstamo, Paul. Entonces tenemos al prestamista y al propietario de las mercaderías. Ellos son los elementos personales del contrato de préstamo. Entonces, mutuo con garantía prendaria. ¿Por qué? Porque esas mercaderías depositadas que se acreditan con el certificado de depósito, su propiedad, van a ser pignoradas en un préstamo y ese préstamo va a ser garantizado con esas mercaderías pignoradas. Entonces se constituye una prenda y ahí tenemos el mutuo con garantía prendaria. Encontramos entonces que tenemos esas generalidades de los títulos de crédito, que son instrumentos prácticos, son instrumentos flexibles que permiten la circulación. ¿Qué son esos títulos de crédito representativos de mercadería? Pues son eso, representativos de un valor que tiene una valoración al final dineraria, pero que están representados como títulos que van a representar las mercaderías. Entonces ahí encontramos que si bien es cierto, representan valores pecuniarios, son representativos de ese valor que está incorporado en esas mercaderías incorporadas en ese título de crédito que llamamos factura cambiaria, por ejemplo, o cualesquiera otros. Entonces ahí tenemos que son de gran utilidad porque permiten la protección legal de la no circulación del dinero en efectivo, sino que circula la riqueza a través de los títulos que representan mercaderías. Entonces encontramos que se puede considerar que esos títulos de crédito, ya lo dice este autor Einert, que son representativos de papel moneda, ¿verdad? Entonces terminamos diciendo lo mismo con los cheques representativos de papel moneda, ¿verdad? Entonces todo se resume a esa riqueza que tiene circulación a través de esos títulos de crédito que representan mercaderías. Tenemos ahí antecedentes de la factura cambiaria. La factura cambiaria, decíamos, es ese título de crédito que se origina en ese movimiento negocial del tráfico mercantil, especialmente se le asigna ese origen al derecho latinoamericano, pues surge como resultado de esa práctica mercantil entre los países de América Latina. Encontramos que la factura como ese título de crédito, pues igual tiene un derecho incorporado. No había anteriormente una ley, pero finalmente se va creando y encontramos que en nuestro código hoy por hoy, pues tenemos regulada la factura cambiaria como un título de crédito que representa mercaderías y que se relaciona directamente con el contrato de compraventa mercantil al crédito, ¿verdad?
Entonces ahí encontramos que tenemos en principio pues ese proyecto de ley uniforme centroamericana que hace relación a los títulos valores. Entonces de ahí va viniéndose a Guatemala esa posibilidad de regulación de la factura cambiaria y hoy por hoy en nuestro decreto 270, ya dijeron ustedes, la tenemos incorporada, ¿verdad? Si lo vemos en el 591, ahí la tenemos regulada. Encontramos a su vez que es ese título de crédito que es contentivo de un valor crediticio que incorpora un valor de crédito, un crédito por ella misma y que va a ser endosable. ¿Por qué podemos endosar la factura cambiaria? Pues para que esa promesa unilateral que está incorporada dentro de esos contenidos de crédito, pues igualmente se cumpla en su pago a futuro. Encontramos entonces que es un documento, es un título de crédito de compraventa de mercaderías a plazo, dicen los doctrinarios. Encontramos que el comprador va a aceptar esa mercadería al crédito por parte del vendedor y luego el vendedor pues va a darle un plazo al comprador para que este comprador pueda hacer efectivo ese pago a futuro. Encontramos entonces que ese título valor, ese título de crédito cambiario va a ser endosable, dicen los autores, ¿verdad? Y como endosable va a circular en el comercio y al estar circulando va a tener una fecha de plazo para su vencimiento y debe ser efectivo el pago. Encontramos en el código que es un título de crédito, ¿verdad? A diferencia de tenerlo en general como títulos valores, son títulos de crédito que tienen esa relación entre el comprador y el vendedor de una mercadería que se da al crédito para que al vencimiento del plazo constituido en la factura, ya sea ese plazo total o ya sea, ese precio total o ese valor parcial, si fuera un saldo insoluto, pues el comprador ya ha aceptado la factura y se obliga a hacerle el pago al vendedor en el tiempo, en el modo y en las condiciones establecidas en ese mismo documento que es el título de crédito. Entonces ahí encontramos que la factura cambiaria incorpora un derecho de crédito, ya sea por la totalidad de la factura, el monto total, o ya sea por la parte insoluta de la compraventa mercantil al crédito. Es decir, que el comprador va a deber la totalidad de la compraventa mercantil al crédito o la parte insoluta de ese pago que tiene que hacer de dinero el comprador al vendedor. Entonces estamos viendo que la compraventa mercantil debe ser al crédito. Las compraventas deben ser al crédito. Ahora bien, la única excepción que aparece en cuanto, ahorita les digo a José Manuel, ya sabía que me iban a preguntar eso, en cuanto a que no aplique la creación, no sea posible la creación de una factura cambiaria, ¿cuál va a ser esa excepción? Es solo si las compraventas al crédito están documentadas con títulos de crédito diferentes. Por ejemplo, si ustedes contratan una compraventa mercantil al crédito y firman letras de cambio para hacer su pago, ahí ya no aplica la factura cambiaria porque ya existe otro título de crédito. Si ustedes en lugar de factura cambiaria firman un pagaré, tampoco va a funcionar porque ya tenemos otro título de crédito que sustenta esa negociación mercantil al crédito. ¿Eso dónde lo pueden encontrar ustedes? Por mera curiosidad, váyanse al 592 y ahí lo van a encontrar.
solo por el orden, María, le voy a contestar a José y luego le doy la palabra. Encontramos, José, que cuando ustedes hacen referencia a que el comprador debe la totalidad del precio de las mercaderías contenidas en la factura cambiaria, pues ahí no tenemos problema. Usted debe la totalidad de mercaderías, usted las recibió al crédito y entonces va a pagar al vencimiento de la factura cambiaria. Pero ahora cuando hablamos de que contiene la totalidad de la compraventa mercantil al crédito o una parte insoluta de esa mercadería al crédito, significa que hay una parte que se hizo efectivo su pago, ya sea al principio de la negociación de la compraventa mercantil al crédito, ya puede ser en un momento determinado que se estableció dentro del plazo de la entrega de las mercaderías y el vencimiento de la factura en ese camino de tiempo, en esa línea de tiempo. En un momento determinado usted pagó una parte de las mercaderías o finalmente encontramos que ya se había pagado al principio, en intermedio o casi al final una parte de ese precio de las mercaderías que usted recibió al crédito, José, y entonces significa que esa parte que no se pagó, ese contenido que todavía usted adeuda de las mercaderías contenidas en la factura cambiaria es lo que recibe el saldo insoluto, recibe el nombre de saldo insoluto. A eso se refiere. Eso queremos decir cuando estamos hablando de ese saldo insoluto. ¿Por qué decimos, por ejemplo, en la prenda, que la prenda puede tener saldo insoluto? Porque se puede pagar una parte y se puede quedar adeudando otra parte. A diferencia, hablando de los derechos reales de garantía, la hipoteca no tiene saldo insoluto. ¿Por qué? Porque en el precio del bien inmueble usted va a tomar en cuenta la totalidad de ese compromiso dinerario que está garantizando con hipoteca. Entonces ahí tenemos a qué se refiere el saldo insoluto. Ahora, María, ¿qué era lo que quería decir usted? Sí, gracias, licenciada. Buenas noches. Sí, tengo una duda con respecto a los requisitos de la factura cambiaria. Por ejemplo, una factura cambiaria tiene una leyenda en la parte de abajo que dice, por ejemplo, aquí tengo una que dice: la presente factura cambiaria y la cantidad total la acepto como líquida exigible a través de la vía ejecutiva, vendiendo el día, y me aparece un espacio para la fecha, generando un interés mensual del 3% a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido. Y me aparece un espacio, me imagino, para escribir el nombre de la empresa. ¿Se servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria girada de libre protesto a la orden o endoso de el nombre de la empresa, el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca, valor recibido, se asentarán ustedes a cuenta según nuestro aviso? ¿Dónde sería, digamos, el fundamento legal para esta leyenda? O sea, si es un requisito expreso para esta factura cambiaria. Encontramos entonces que usted está aceptando la totalidad del contenido. Eso era lo que usted leía al principio. Usted está aceptando la totalidad del contenido y que si usted no cumple con esa obligación contenida en la factura, usted acepta que la factura se convierta en un título ejecutivo. Eso fue lo que usted dijo. Entonces nos vamos, como usted lo que quiere son fundamentos legales, nos vamos al 615 del Código de Comercio, nos vamos al 630 y nos vamos al 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, María.
¿Es necesario colocar esa fórmula escrita al pie de la factura? La respuesta es no. Aunque usted no hubiera escrito nada ahí, de todas maneras, la ley establece que si se incumple con el pago del contenido de la factura cambiaria, la misma puede generar intereses si así se combinó y va a tener fuerza ejecutiva. Ya lo vimos en esos contenidos de características de los títulos de crédito que tienen esa gran posibilidad, ese gran abanico de obligaciones cambiarias. Ahí está contenido, María. Muchas gracias, licenciada. Sí, esa era mi duda, si era necesario que al hacer la factura se colocara esa leyenda. No. Solo el simple hecho que diga factura cambiaria ya es un... Muy bien, como dicen, me gusta su letra, aunque sea máquina, ¿va? Encontramos entonces, una broma cae bien. Entonces encontramos que, ¿por qué eso está de más? Porque ya dijimos que los títulos de crédito, si cumplen con todos los requisitos, si se lleva a cabo la negociación conforme a lo establecido en Código de Comercio, en un momento determinado que hay incumplimiento, los títulos de crédito van a ser ejecutables, ¿verdad? Unos van a ser protestados, la mayoría, otro no va a ser protestado porque pueda estar libre de protesta, porque así se hubiera creado, pero finalmente van a tener todos fuerza ejecutiva. Entonces, ¿para qué le escribo más, verdad? Eso sería, María. Gracias, elementos personales de la factura cambiaria. Tenemos al librador. ¿Quién tiene la posibilidad de crear esa factura cambiaria? Vamos a tener elementos personales que ahí son esenciales y otros que son secundarios, porque puede ser que no se haga circular más la factura y que se quede en manos de su librador o creador. Entonces tenemos al librador, que es el vendedor o el prestador de los servicios, porque puede ser por mercaderías al crédito o por prestación de servicios al crédito, que podemos crear facturas cambiarias. Entonces vamos a encontrar que tenemos al librador, que es el vendedor, tenemos al librado, que es el comprador o el adquirente de los servicios. Entonces ahí tenemos que la factura la va a crear el librador, es decir, el vendedor o el prestatario de los servicios. Y vamos a tener al librado, que es el comprador o que es el adquirente de esos servicios, y que al aceptar lo que usted decía, acepto todo ese contenido, ¿verdad? Al aceptar esa factura cambiaria también se convierte en aceptante. Entonces él es librado porque es obligado, es comprador porque se va a convertir en el propietario de las mercaderías, y es aceptante porque la factura cambiaria es de aceptación obligatoria. Finalmente, tenemos al beneficiario. ¿Quién va a ser el beneficiario? Pues al que se le pague la factura, ¿verdad? O el que reciba la factura en pago por esas mercaderías o por la prestación de servicios. Los secundarios, ¿quiénes son? El endosante y el endosatario. El endosante, la persona que va a negociar las facturas y las va a firmar, las va a endosar para hacerlas circular. Y el endosatario, la nueva persona que reciba esa factura endosada. Entonces ahí tenemos los elementos personales o intersubjetivos de la factura cambiaria. ¿Qué características cumplimos con los títulos de crédito que se denominan facturas cambiarias? Tenemos que es un título formal, porque ya vieron ustedes, cumple con los requisitos que la ley establece para ser título de crédito. Es completo porque la literalidad, todo lo que tenga de literalidad del título de crédito va a valer, va a tener validez y va a tener eficacia. Entonces ahí tenemos otra característica. Es incondicional porque ya observaron ustedes que contiene
una promesa incondicional de pago. Entonces, tiene esa característica de la incondicionalidad. Autonomía. No importa quiénes han tenido esa factura anteriormente, quiénes han sido los tenedores de esa factura. Importa quién es el tenedor ahora. Entonces, estamos frente a la autonomía. Decimos que está revestido de rigor cambiario. Eso era lo que preguntaba María. Hay tanto que cumplir en ese título de crédito. Bueno, si no se cumple todo ese contenido, entonces cumple con todos los requisitos para que podamos protestar ese título de crédito. Cumple con el rigor cambiario para que podamos ejercitar la acción cambiaria. Y finalmente, pues vamos a tramitar el juicio ejecutivo. Eso es a lo que se refiere el revestimiento del rigor cambiario que tiene la factura cambiaria, ¿verdad? Es abstracto porque subyace en la factura cambiaria un contrato de compraventa mercantil al crédito, aunque sea muy largo, ustedes díganlo. Y vale por ella misma. Entonces tiene el cumplimiento de la característica de la abstracción, porque la causa de las facturas cambiarias es un contrato de compraventa mercantil al crédito. ¿Tiene vínculos obligacionales? ¿Es obligacional la factura cambiaria? Sí. Obliga al comprador respecto del vendedor. Obliga al vendedor respecto del comprador. ¿Por qué razón? Porque el vendedor se obliga a entregar mercaderías en el tiempo, en el lugar y en las condiciones pactadas, en el modo pactado en la factura. El comprador se obliga a aceptar la factura, a devolver la aceptada y a pagar el precio de las mercaderías consignadas en la factura cambiaria. ¿Es un título a la orden? Sí. Necesitamos saber quién es el comprador, necesitamos saber quién va a pagar las mercaderías. Por eso no se puede crear al portador. Así es que cumple con la característica de ser un título a la orden. Eso ya lo saben ustedes. ¿Tiene que cumplir de requisitos la factura cambiaria? Sí. Aparte de los requisitos consignados en el 386, tenemos requisitos establecidos para la factura cambiaria. ¿Dónde tenemos requisitos para la factura cambiaria? ¿Quién los encuentra? Solo díganme cuántos son. Son 4, licenciada, están en el artículo 594, si no estoy mal. Muy bien, Andrea, no está mal. Encontramos entonces que ahí tenemos el primer requisito para ver si estamos en sintonía, Andrea. Yo busco todos mis artículos. Número de orden del título librado. Ese es un requisito especial. Segundo, el nombre y el domicilio del comprador, porque así yo sé dónde le puedo ir a cobrar. Requisito tercero, la denominación y características especiales o principales de las mercaderías vendidas. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que detallar cuáles son las mercaderías, cuánta es la cantidad de mercaderías, qué precio unitario tienen las mercaderías y qué precio global contiene la factura. Eso está en el numeral cuarto. El precio unitario, tengo que detallar. Ya decíamos, detallo en el tercero la denominación, las características principales de las mercaderías, ¿verdad? Que se vendieron a crédito. Y luego el precio por unidad. Eso está en el cuarto. Y el precio total de las mercaderías. Deben de ir ambos. Entonces, ustedes ya para examen van a poder redactar una factura cambiaria, por ejemplo. Entonces, encontramos que si se nos escapara un requisito, si no pudiéramos, por alguna razón se nos olvidó
o por cualquier razón omitimos un requisito, esto no va a afectar la validez de la compraventa mercantil al crédito. Encontramos entonces que lo que va a ocurrir es que la factura cambiaria sí va a perder la esencia de ser factura cambiaria, de ser título de crédito. ¿Por qué? Porque no cumple con todos los requisitos establecidos en el 386 y en el 594. Eso lo encuentran ustedes en el 594. Ahora bien, tenemos por ahí que hay plazos de creación para la factura cambiaria, hay plazos de envío de la factura cambiaria, hay plazos de aceptación de la factura cambiaria y hay plazo de envío de devolución de la factura cambiaria por parte del comprador al vendedor. El vendedor puede crear la factura en el momento de entregar la mercadería, ya sea que la entrega sea real o material de toda la mercadería, o ya sea que la entrega sea simbólica, porque es tanta la mercadería que no se puede entregar totalmente. Entonces, se hace una entrega simbólica. En ese momento puede el creador de la factura cambiaria crear la factura, ¿verdad? Y luego entregársela de una vez al comprador cuando recibe la mercadería. Si no lo hubiera hecho en ese momento, el vendedor tiene un plazo para crearla. ¿Cuál es ese plazo? 48 horas a partir de la entrega de la mercadería. Y tiene un plazo para enviársela 3 días a partir de la creación de la mercadería, de la factura cambiaria. Entonces ahí tenemos el plazo de creación y el plazo de envío, 48 horas, 3 días. Encontramos que enviada la factura cambiaria del vendedor al comprador, quien puede hacerlo en forma directa, el envío, o puede hacerlo a través de terceros, por ejemplo, utilizando los servicios del banco que hay en la comunidad, por ejemplo, o utilizando el correo privado. Ahí tenemos plazos, muy bien, qué bueno que ya se lo consiguió. Encontramos entonces plazos para aceptación, como le hubiera llegado al comprador, si el envío se le hace directo o si se le hace por otros medios. Ya les hablaba yo de esos medios de correo, por ejemplo, el banco o el correo privado, pues igual lo recibe en correo certificado, lo acepta el comprador y lo devuelve, ¿verdad? Devuelve la factura cambiaria del comprador al vendedor. ¿Qué plazo va a tener una vez aceptada la factura el vendedor para enviarla de regreso, devolvérsela al comprador? Si están en el mismo lugar, estamos en Guatemala, en la ciudad de Guatemala vendedor y en la ciudad de Guatemala comprador, entonces el comprador tiene un plazo de 5 días. Si el comprador está en Quetzaltenango, el vendedor en la ciudad de Guatemala, el plazo son 15 días para enviarla. Si está en Chimaltenango, si está en Petén, si está en Jalapa, el comprador y el vendedor está aquí, o a la inversa, el plazo son 15 días. Cuando el código se refiere, los legisladores escribieron en diferente plaza, se refiere a diferente lugar. Eso lo tenemos, decíamos, en el 595, que el epígrafe es envío. Tenemos ahí ese envío que se puede hacer por el banco o por intermediarios terceros. Pero luego tenemos plazos de devolución, que eso sí están en el 599. Y entonces encontramos que ahí vamos a tener plazos de devolución, pero ya agotamos los plazos del 596 en el párrafo tercero, yo creo, en donde si la factura
factura no acompaña las mercaderías o documentos representativos de las mercaderías que se le entregan al comprador en el momento de la entrega de las mercaderías, entonces va a haber un plazo de 48 horas para la creación de la factura y 3 días para que el vendedor envíe la factura y le pueda llegar al comprador. El 599, establece que si ya se le envió la factura, ya le recibió la factura el comprador, entonces la va a devolver aceptada en un plazo de 5 días, si fuera la misma plaza. Y 15 días ya aceptada y se la envía al vendedor de regreso 15 días en diferente plaza. Eso quiere decir, en algún caso determinado, el comprador se puede negar a recibir esa factura cambiaria. ¿Cuándo va a ser la negativa de aceptación por parte del comprador? Puede ser en caso de que la mercadería no se está entregando en las condiciones que establece la factura cambiaria, que las mercaderías están averiadas, que no aparece la factura original, que fue extraviada, que si hay defectos en las mercaderías, que no es lo que se pidió en calidad, que no es lo que se pactó en cantidad, o por cualquier diferencia entre comprador y vendedor respecto del contenido de la factura cambiaria que no satisfaga lo establecido por el comprador. Entonces, ahí estamos en la negativa de aceptación por parte del comprador. Ahora bien, ¿es susceptible de protesto la factura cambiaria? La respuesta es sí. Se puede protestar. El protesto de la factura cambiaria, si no hay aceptación, se puede protestar. Y si fuera el caso que hay aceptación, pero no hay pago, el incumplimiento de pago también da lugar a que podamos protestar la factura cambiaria. Alguien que por favor nos lea el protesto por falta de aceptación. Artículo 602. Protesto por falta de aceptación. El protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo estipulado en el artículo 599 de este mismo código. Vean ustedes la diferencia. Yo quería que observaran eso. ¿Cuánto es el plazo para el protesto del cheque? ¿Alguien se recuerda? 2 días. No, Zulema. Uy. Yo estoy preguntando del cheque. Muy bien, Mónica. 15 días, licenciada. 15 días, licenciada. Muy bien para todos los que contestaron bien, menos para Zulema. Entonces, 15 días, calendario a partir de ¿cuándo? A partir de la creación del cheque. Entonces, tenemos ahí 15 días calendario, Zulema. Ahora sí, Zulema, la pregunta es, ¿el protesto por falta de aceptación en qué plazo debe darse? El protesto 2 días. 2 días. Deberá levantarse, no se dice levantarse, se dice faccionar o redactar dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. ¿Dónde tenemos plazos? En el 599. Y entonces nos quedamos hasta aquí con la factura cambiaria y esperamos para el día martes que podamos estar platicando. Estúdiense el conocimiento de embarque, la letra de cambio, el certificado de depósito y el bono de prenda, porque de eso vamos a platicar en la próxima clase. Gracias, licenciada. Feliz noche.